Chichén Itzá. Se trata de uno de los principales sitios arqueológicos de la península de Yucatán, en México, que originalmente dio forma a una ciudad maya de la época precolombina dominada por el templo de Kukulcán, también conocido como el castillo. Se trata de una pirámide de 4 lados que culmina en un templo rectangular. Se asienta sobre una plataforma rectangular de 55,5 metros de ancho y tiene una altura de 24 metros. Cada lado de la pirámide tiene una gran escalinata, 91 escalones por lado, y uno más que conduce al templo superior, dando 365 escalones, uno por cada día del año. La belleza y el valor histórico de Chichén Itzá ha hecho que en 1988 fuese declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su construcción inició en el siglo V después de Cristo, y fue ocupada con fines ceremoniales y políticos durante más de 10 siglos. Esta edificación está rodeada por otras pirámides y templos de menor dimensión, lo que denota una importancia vital para las civilizaciones que allí se asentaron. Actualmente, el yacimiento arqueológico de Chichén Itzá es un atractivo que no puedes pasar por alto durante tu visita a este país, ya que además de estas sus antiguas construcciones cuenta con atractivos naturales como el cenote sagrado, donde hace cientos de años se realizaban ofrendas y sacrificios al Señor de las Lluvias, y se mantiene como un sitio lleno de belleza y misterio. Coliseo romano. Este anfiteatro es uno de los tesoros que el Imperio Romano ha dejado como herencia a la ciudad eterna. También fue el más grande jamás construido. Su nombre original era Anfiteatro Flavio, ya que fue levantado en el I después de Cristo durante la dinastía Flavia. Esta edificación, la más grande jamás llevada a cabo en su categoría, data del siglo I y actualmente es una de las más representativas de la época del Imperio Romano así como de la Antigüedad clásica en su conjunto. Se estima que el Coliseo podría albergar entre 50.000 y 80.000 espectadores, que podían acudir hasta él para ver representaciones públicas como simulacros de batallas navales o dramas basados en la mitología clásica así como concursos de gladiadores. Originariamente, en él se organizaban luchas de gladiadores, además de otros espectáculos. Estuvo en funcionamiento durante más de 500 años, y contaba con una capacidad de unos 50.000 espectadores. En 1980 fue declarado Patrimonio de la Humanidad y, a pesar de sus desperfectos tras varios terremotos, hoy en día el Coliseo sigue siendo el monumento más importante de Roma.
Cristo Redentor. Es una de las estatuas más famosas del mundo, y también una de las más grandes. Con sus 30 metros de altitud, Jesús de Nazaret acoge con los brazos abiertos la ciudad brasileña de Río de Janeiro, en Brasil. Lo hace desde el Cerro del Concorvado, a algo más de 700 metros sobre el nivel del mar, desde donde se obtienen unas espectaculares vistas. Fue levantada en 1931, y se dice que se tardaron más de 5 años en construirla. Hoy en día es icono. Esta escultura de Jesús de Nazaret con los brazos abiertos, construida y modelada en hormigón a unos 710 metros sobre el nivel del mar, en la cima del Cerro del Corcovado. Puedes llegar hasta allí por carro o en el ferrocarril, y una vez que llegas a la estatua tendrás que subir 8 metros más tan solo para llegar al pedestal, y tener una vista panorámica impresionante de la ciudad. Además, se encuentra en el Parque Nacional de la Tijuca, un área natural con senderos, cascadas y diversas actividades para los amantes de la aventura.
Machu Picchu. Una de las joyas andinas mejor conservadas del Imperio Inca. Data del siglo XV y se cree que sirvió como antiguo santuario y como residencia del soberano del imperio. Fue levantada sobre un premonitorio rocoso, entre las montañas de Machu Picchu y Huayna Picchu, a unos 2.500 metros sobre el nivel del mar. Su latitud, de hecho, hace que muchos viajeros sufran el mal de altura según van ascendiendo desde Cusco. Esta construcción de estilo clásico inca, cuenta con 3 estructuras principales, el Intihuatana, el Templo del Sol y la Sala de las 3 Ventanas, y varios edificios periféricos, de los que gran parte han sido reconstruidos para dar una mejor idea a los turistas de cómo era la ciudadela original. Esta ciudad inca, cuyo nombre en quechua traduce montaña vieja, al igual que la mayoría de monumentos de este estilo, no se sabe a ciencia cierta cuál fue su finalidad, pero las teorías coinciden en que debió tener propósitos muy elevados como para emprender la tarea de construir en un lugar de tan difícil acceso, y con rocas de formas angulares y tamaños gigantes. Llegar hasta allí es bastante fácil ya que es uno de los principales atractivos turísticos de Perú.
Muralla China. Es la obra arquitectónica más importante de China, una antigua fortaleza que a los chinos les sirvió como defensa ante los posibles ataques mongoles. En sus orígenes llegó a medir más de 21.000 kilómetros a lo largo del sur de Mongolia, desde la frontera con Corea hasta el desierto de Gobi. Durante su construcción millones de obreros perdieron la vida. Estos fueron enterrados en sus inmediaciones, por lo que esta gran muralla está considerada como el mayor cementerio del mundo. En 1987 fue declarada como Patrimonio de la Humanidad. En la actualidad es la única construcción hecha por el nombre que se puede distinguir desde el espacio, pero su historia no solo es gloriosa sino también trágica, ya que unos 10 millones de trabajadores murieron durante la construcción de la muralla y fueron enterrados junto a ella. Ten esto en cuenta cuando camines por sus antiguos caminos de piedra. Los materiales utilizados en su construcción fueron sacados del mismo entorno, así que en unos tramos hay piedra caliza, en otros granito, ladrillo cocido, arcilla, arena, grava triturada. A lo largo se encuentran varias fortalezas y torres de vigilancia, y en el país existen diversos puntos de acceso, siendo los más concurridos y mejor conservados los que están cerca de Pekín. Aunque si buscas algo más auténtico, alejado de la masa y del comercio, dicen que el tramo entre Shimata y Jinshanling es hermoso y muy impresionantes.
Petra, Jordania. Es uno de los enclaves arqueológicos más importantes de Jordania, y uno de los más visitados del país. Fue fundada en el siglo VIII a.C., y era una de las localidades de paso de la popular Ruta de la Seda. Esta ciudad de Jordania, originalmente conocida como Rakmu, es famosa por su arquitectura excavada en la roca, además de por sus avanzados sistema de conductos de agua. Petra, como la capital de los nabateos árabes, es un símbolo de Jordania. El cambio de la vía comercial hizo que la ciudad fuese abandonada, hasta que un explorador suizo la redescubrió en Occidente. En esta maravilla del mundo moderno podrás sentirte Indiana Jones delante del tesoro, que así se llama la primera construcción que te encuentras al adentrarte en el desfiladero de 1,5 kilómetros de largo. Toda la ciudad escondida de Petra fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985. Algunas de sus particularidades es que, a pesar de estar en el desierto, contaba con un suministro constante de agua y era un lugar seguro, ya que se llegaba por un camino estrecho a través del cañón. Actualmente Petra representa una de las mayores fuentes económicas del país, y las visitas están guiadas por antiguos nómadas beduinos que te llevarán hasta ella a través de estrechos senderos de piedra y arena.
Taj Mahal. Es posiblemente uno de los edificios más románticos del mundo. Fue construido a mediados del siglo XVII por el emperador Shah Jahan como mausoleo para enterrar a su difunta esposa, Arjumand Bano Begum, más conocida como Mumtaz Mahal. Ella perdió la vida en su 14º parto y se dice que el emperador estaba tan enamorado que ordenó construir el mausoleo más bello y grandioso en su honor. A su muerte, uno de los hijos de Jahan le dio sepultura justo al lado de su amada. Según la leyenda, cuando el Taj Mahal estuvo finalizado se ordenó cortar las manos de todos los obreros que trabajaron en él. Se quería evitar que nunca más pudiesen construir un edificio de tal belleza. Desde 1983 es Patrimonio de la Humanidad. La construcción de este fascinante palacio del siglo XVII a orillas del río Yamuna está enmarcada en una historia de romance y tragedia de esas que conmueven a cualquiera. El resultado es un conjunto arquitectónico de estilo mogola, combinación de características islámicas, persas, hindúes y turcas, que ha sido catalogado como el más hermoso del mundo en su género. Para lograr esta titánica y caprichosa obra se utilizó tal cantidad de mármol y piedras preciosas, que el imperio casi queda en bancarrota, aunque ahora es uno de los principales atractivos turísticos de la región de Uttar Pradesh y de la India, y el turismo es una de las actividades económicas más importantes del país. Cada uno de sus espacios está lleno de significativos y delicados detalles, así que cuando visites el Taj Mahal prepárate para pasar horas recorriendo sus instalaciones, y luego pasar días asimilando lo que has visto.